Ahora comenzaremos a ver uno a uno lo que son los filtros que les mencioné anteriormente. Comenzaremos por el filtro de campos fijos. Este ya viene seleccionado cuando entramos aquí de forma predeterminada. Como podemos ver, a su vez este filtro tiene 5 subfiltros que son tipo de material, fecha de publicación, lugar de publicación, idioma y registro. Nosotros pues ya habíamos estado utilizando lo que es la de registro. Podemos ver que aquí en los subfiltros viene acompañados con cierta información. En este caso, tipo de material viene con MAT, fecha de publicación, lugar de publicación, idioma, vienen con un 008. Estas son, pues se podría decir las etiquetas MARC con las que se guarda esta información cuando se captura un registro. Se supone que nosotros cuando capturamos un registro por primera vez, o bien cuando lo modificamos, tuvimos que haber dado esa información. De hecho, ahorita vamos a ver lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, voy a buscar un registro al azar, ahorita no importa, para mostrar lo que les digo. Ya una vez que nos salga el registro, lo abrimos y entramos a lo que es el libro de catalogación. Y aquí podemos ver lo que les estoy diciendo. Tipo de material con su etiqueta MAT y los 008 campos fijos. Cuando les explicaba la cuestión de cómo capturar un material por primera vez o cómo modificarlo, les comenté que estas tres primeras no se tienen que modificar, ni MAT, ni LDR, ni 001, que en este caso tipo de material, etiqueta líder y número de control. Sin embargo, aquí podríamos cambiar lo que es el tipo de material. En este caso, este ejemplo es un monográfico o un BK, un libro. Si quisiéramos cambiarlo, lo único que tendríamos que hacer es posicionarnos en el contenido de la etiqueta tipo de material. Presionamos la tecla F2 de nuestro teclado y se nos despliega esta tabla. Y aquí tendremos que escoger el tipo de material, si es archivo de computadora, manuscrito, mapa, material audiovisual, musical, monográfico, recursos continuos, registro analítico. Pero se supone que esto lo tuvimos que haber hecho al principio, cuando capturamos el material por primera vez, porque se supone que esto se define desde la misma plantilla de captura. Entonces, pues sí podemos cambiarlo aquí, por si nos equivocamos o lo que sea, pero se supone que esto lo tuvimos que haber definido ahí. Pero bueno, pueden hacer el cambio aquí, no hay gran problema. En cuanto a la etiqueta tipo de material, que era el subfiltro que nos aparecía. En cuanto a los campos fijos de la fecha, lugar y el idioma, vienen en la de campos fijos 008. Se supone que esta información la tuvimos que haber capturado igual bien cuando la capturamos por primera vez el registro o cuando hicimos alguna modificación. Si recuerdan que igual cuando hicimos el ejemplo de la captura, lo único que teníamos que hacer era posicionarnos y presionar la tecla F2 y ya nos sale esta pantalla. Y aquí nos aparecen estos subcampos. En este caso, pues aquí viene la fecha de publicación, 2011. Lugar de publicación, que en este caso es México, pero aquí viene una abreviatura. Y el lenguaje que es español, que igual viene una abreviatura. Se supone que en este caso, pues aquí solo tenemos que escribir la fecha. Y en el lugar de publicación, si queremos seleccionarlo, tendríamos que posicionarnos aquí y apretar la tecla F2 del teclado. Aquí le vamos a dar cancelar. Le regresamos el MX porque no tenemos que haber modificado. Y aquí igual en el idioma o en el lenguaje, le damos igual F2, español y buscamos el idioma. Pero pues ya. Bueno, se supone que lo tendríamos que haber capturado, o si no lo capturaron, pues lo tendría que haber capturado, pero en fin. Se los dejo a su criterio. Aquí voy a dar cancelar y voy a dar salir porque no quiero hacer ningún cambio. Sí, quiero salir porque si se pierden, que se pierdan los cambios porque no era mi intención hacer esto, solo era meramente ilustrativo. Entonces aquí está tipo de material y la 008. Ya vieron dónde está esa información. Se supone que usa esos campos para hacer la búsqueda. Bueno, en cuanto a tipo de material,
Cuando los seleccionamos, como ven aquí, se está precargando una serie de valores que ya están predefinidos y que no podemos utilizar otro que no sean los que están en esa lista, que son archivos de computadora, manuscritos, mapas, material audiovisual, material musical, monográficos, recursos continuos y registro analítico. Con esto yo puedo recuperar los tipos de materiales que tengo en el sistema, ¿o no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero recuperar todos los materiales que están almacenados como mapas? Bueno, pues ya escogí los filtros, subfiltro y escojo el valor del campo como mapas. El operador lo voy a dejar como igual. Le voy a dar a agregar. Aquí tomen en cuenta que mapas es MP. Y le damos a agregar, ya se agregó. Y le vamos a dar en el botón de búsqueda. La búsqueda me regresó dos materiales que están almacenados como mapas. Son estos dos. ¿Cómo sé que están así? Porque en la columna de materiales, que está de mat, están marcados como MP. Que cómo sé que mapas es MP, creo que ya vimos la tablita anteriormente, pero es esta tablita para materiales, donde mapas es MP, ahí está su código MP. Bueno, ¿qué pasa si ahora necesito todos los materiales que tengo en mi sistema, pero que no sean los mapas? Ya no me interesa, ¿no? Todo lo que sea, todos los materiales que tengo menos los mapas. ¿Tendré que ir buscando material por material? No, pues simplemente si solo necesito quitar uno, por ejemplo, ocupo el operador de la negación del signo de igual, que es diferente de. En este caso voy a buscar todos los materiales que sean diferentes de mapas. Entonces, por ejemplo, le doy en agregar, doy buscar y ya me regresó muchísimos más valores, que son 7345, lo contrario de los de mapa. Que en realidad tengo 7347 y aquí me devolvió 7345, menos los dos mapas. Y aquí podríamos ir viendo material aquí en la columna, pero pues como no tenemos tiempo para ver todo esto, me voy a adelantar. Y por ejemplo, aquí, este es el último registro que está guardado como libro. Mira, aquí son libros y el último libro, y de ahí vienen lo que son los archivos de computadora, el material musical y el material audiovisual. Ya es la última, y no vienen lo que son los mapas. Bueno, ya utilizamos estos dos operadores. Bueno, ¿y qué pasa con los demás operadores? ¿Qué sentido tiene utilizarlo? ¿Mayor que, menor que? Eso por lo regular uno diría, eso yo lo ocupo para números, ¿no? Me interesa saber los que son mayores que, por ejemplo, 10 o menores que 10 o iguales que 10 o que esto que aplican este tipo de información, pues al final de cuentas es texto, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo pongo que quiero los mayores o iguales a mapas? ¿Qué me tendría que devolver? Vamos a averiguarlo. Me devolvió 8 registros. Me devolvió los mapas más los materiales musicales más los materiales audiovisuales. ¿Pero por qué? ¿Base a qué criterio? Bueno, esa tablita que ya les mostré. El sistema toma como referencia la posición en la que está el material de acuerdo a esta tabla. Entonces, por ejemplo, si yo le digo que quiero que quiero que me devuelva lo que son mayores o iguales a mapas, me tiene que devolver únicamente mapas, material musical, manuscritos, recursos continuos y material audiovisual. Y debe pasar por alto archivos de computadora,
monográficos y registro analítico. Y si se dan cuenta, si se cumple, solo me devolvió 8 registros y ninguno de esos está ahí. Pero pues, ahora sí que, ¿quién definió ese criterio? Pues la persona que hizo el sistema. Se supone que sus códigos creo que están como si fueran las palabras en inglés, pero pues acá lo están poniendo en español. La descripción, toma en cuenta el código, no tanto la descripción, el orden alfabético del código, no de la palabra, porque si se dan cuenta, pues ahí iría primero archivos de computadora, pero no, es en base al orden de los códigos, que es lo que realmente se está almacenando en cada registro. Entonces, bueno, dirán, ¿y yo dónde obtengo esa tabla? Bueno, nada más para ejemplificar, abran un registro, ya lo habíamos visto, entren al libro de catalogación y en la etiqueta tipo de material presionen F2 y ya no sale la tabla, pero aquí sí viene ordenado en base a la descripción, pero no, no hace el criterio de búsqueda en base a los nombres de la descripción, sino al código que tiene cada descripción. Entonces, aquí tenemos esa tabla y de ahí la pueden obtener para pues, guiarse de esto que les estoy diciendo. Bueno, salimos de aquí. Les recomiendo apuntarla o sacarle una captura de pantalla, como se les haga más fácil. Bueno. Y así va a pasar lo mismo si utilizamos los operadores contrarios. ¿Qué pasa si ocupo menor o igual que los mapas? Lo voy a agregar, busco. Y ahora me está devolviendo 7341. Me está incluyendo todos los que están por debajo o al mismo nivel que mapas, que serían mapas, archivos de computadora, monográficos, registros analíticos. Y me está omitiendo material musical, manuscritos, recursos continuos y material audiovisual. Vamos a revisar esto. Como ven, aquí son los últimos libros. Y de ahí ya me está tomando en cuenta los archivos de computadora y los mapas. Y ahora esta vez no tomo en cuenta ni el material musical ni los materiales audiovisuales. Para eso sirven esos operadores y toman el orden de precedencia respecto a la posición de los códigos de los materiales. ¿Quién decidió eso? Pues el que hizo el sistema. Si tiene cierta lógica, pues parece ser que sí, pero los códigos como que deberían de estar más de acuerdo a la descripción, pero en su idioma, porque están en inglés, pero bueno. En base a eso toma su descripción o toma sus decisiones. ¿Qué pasa si pongo que sean los mayores que mapas? Tiene que tomar todos los que estén, perdón, arriba de mapas, que serían material musical, manuscritos, registros continuos y material audiovisual. Y aquí ya no estaría tomando mapas porque no estoy tomando mayor igual, estoy tomando únicamente los mayores. ¿Ya ven? Musical y audiovisual. Ahora sí no estén incluidos. Y si hago menor que es al revés, los que están por debajo de mapas sin considerar mapas. Entonces para esto sirve este subfiltro. ¿Qué pasa con el siguiente subfiltro? Fecha de publicación. Como ven, a diferencia del subfiltro tipo de material, este campo es abierto. Regresamos aquí, me da valores precargados y yo no puedo escribir nada. Me paso a fecha de publicación y me da un campo abierto donde solamente me va a permitir escribir el año de la publicación. O sea, si quisiera yo poner la fecha, solo puedo poner el año. Por ejemplo, si pongo 1956, si quiero seguir escribiendo ya no me deja. No puedo poner la fecha completa. Por ejemplo, si pusiera, no sé, 1 del 1, ya no me deja. Solamente es el año, como vimos en el ejemplo de la ficha que les desplegué para ver lo que son las etiquetas 008. Quiero que el sistema me devuelva todos los materiales que han sido publicados o que tengan como fecha de publicación el año 1956. Para eso dejo el valor igual. Le doy a agregar, busco y efectivamente
me está devolviendo 49 materiales cuyo año de publicación es 1956. Si quieren, miren, pueden revisar todos. Todos tienen fecha exactamente de 1956. ¿Qué pasa si le cambiamos el operador relacional? Si lo niego y en vez de que quiera los iguales, ahora quiero todos los materiales, pero menos los que son de 1956. Niego el operador, pongo el año que quiero negar, agregar, buscar, y ya me está devolviendo todos los materiales. Tendré que revisar uno por uno, pero obviamente no va a venir los que tienen 1956. Bueno, ¿qué pasa si pongo mayor que? Pues me tiene que devolver todos los materiales que tengan una fecha de publicación superior a 1956. Obviamente, pues no voy a terminar de revisar todos, pero el último debería ser 1957. Y aquí unos que no tienen fecha, pero pues, se supone que ahí no sé en base a qué criterio determinó esto, pero los últimos son de 1957. ¿Qué pasa si pongo que sean los menores a 1956? Pues tiene que incluir todos los que sean menores a esa fecha, o sea. Bueno, y ya aparecieron todos. En este caso, de 1955 para abajo. 54, 53, 52, 51. Vamos al 990 y 90. Y ya otros igual sin fecha. Ahí están los últimos. Por ejemplo, aquí uno que tiene año cero, que pues, eso está mal, pero bueno. Los últimos son de 1746. Y a este punto creo que ya se entiende qué pasaría si, utilizando la misma fecha, 1956, utilizamos los operadores mayor o igual a y menor o igual a. En este caso, mayor o igual me va a devolver todos los que son mayores o iguales a cuya fecha de publicación sea mayor o igual a 1956. Y el siguiente operador, el caso contrario, todos los que tengan como fecha de publicación de 1956 hacia abajo. Entonces, pues creo que es todo por este subfiltro. El siguiente filtro, lugar de publicación. Como ven, de nueva cuenta, el valor de campo es cerrado, no es abierto como en fecha de publicación. Otra vez es una lista con, con ciertos valores ya predeterminados de los que nosotros debemos escoger una opción. Este va a servir para, de acuerdo a la información que se capturó del libro en su ingreso o modificación en los campos fijos, en qué país se editó el libro. Depende de que se le haya capturado esa información a ese libro, si no, pues no va a aparecer. En este caso, pues la lista contiene un gran número de países. La verdad no creo que en su biblioteca tengan de todos esos países, pero bueno, así ya está puesto. Aquí la principal aplicación es buscar de un país en específico. También pueden usar los operadores igual. Y me supongo que el orden es de acuerdo a, por ejemplo, si pongo mayor o igual a Mongolia, si es mayor o igual, van a ser los que son de Mongolia para hacia abajo. O sea, Montana, Montserrat, Mozambique. Y si pongo menor o igual a Mongolia, va a ser de Mongolia hacia acá Mónaco, Moldava, Missouri, Mississippi, etc. Entonces creo que eso ya se sobreentiende. Si pongo diferente a Mongolia, pues van a ser todos los países menos Mongolia. Y si pongo igual a Mongolia, van a salir todos igual a Mongolia. Y así sucesivamente. Creo que ya se va entendiendo esto de los operadores. En este caso voy a elegir un país del que yo sé que tengo libros y del que van a salir pocos. Por ejemplo, Estados Unidos. El operador lo dejo igual. En mi caso solo me interesa Estados Unidos, así es que elijo el país, le doy a agregar y procedo a hacer la búsqueda. Y el sistema me devuelve únicamente 9 registros
que tienen como lugar de publicación o edición, en este caso, Estados Unidos. ¿Cómo sé que eso es cierto? Abrimos un registro, nos vamos aquí al libro y nos posicionamos en la etiqueta campos fijos, presionamos la tecla F2 del teclado y en lugar de publicación es XXU, que esa es la abreviatura para Estados Unidos. Entramos F2 y aquí está XXU Estados Unidos. Le vamos a dar cancelar, cancelar, porque no queremos modificar. Salimos, sí, deseamos salir porque no queremos modificar nada. Entonces, así va a ser con cada uno de los países que vayan eligiendo. Depende del qué país quieran buscar, probablemente habrá o no habrá. Por ejemplo, si busco de Afganistán, yo sé que probablemente no va a haber. Y exactamente, no hay, porque yo no, que hasta donde yo sé no hay libros en esta biblioteca de Afganistán. Pero bueno, ustedes pueden ir buscando de los países que a ustedes les interesen, dependiendo de la necesidad que tengan, ¿no? El siguiente filtro, creo que, bueno, creo que ya se sobreentiende que cómo funciona esto. Así que pasamos al siguiente subfiltro. Idioma. Igual, un valor de campo cerrado. Aquí tenemos que buscar de nueva cuenta ahora por el idioma de los libros. En este caso, por ejemplo, voy a buscar libros que estén en alemán y me tiene que devolver algo. Le damos a agregar y lo buscamos. Me devuelve únicamente dos resultados. Y para estar seguros entramos a campos fijos, etiqueta, perdón, y presionamos F2 y aquí está el lenguaje F2 alemán. Salimos porque no queremos guardar ningún cambio. Y así también funciona este filtro, la verdad bastante sencillo. Por último, el filtro de registro. Ya lo habíamos ocupado anteriormente, únicamente para buscar un registro en específico. Cuando le empecé a utilizar, en mi caso no le encontraba otra utilidad más que esa, porque yo decía, si quiero buscar una serie de registros entre un determinado rango, pues no se podía poner en una sola operación. Entonces me quedaba pensando cómo me servían estos operadores más que para buscar un registro específico. Porque la verdad, por ejemplo, si quisiera buscar los libros entre el registro 1908 y el 2059, yo por ejemplo, pues aquí ponía 1908, pero por ejemplo, los mayores iguales a 1908. Y después cómo ponía el siguiente, o sea, no me dejaba el sistema, o sea, y ponía de 1908 hasta donde termine y no me dejaba hasta el 2059. Entonces, ¿cómo hacía yo eso? Bueno, ahí va la utilidad de este filtro. Es que hay que hacer las dos operaciones por separado y después combinarlas. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, primero, como les dije, vamos a buscar todos los libros que estén en un rango de registro entre el 1908 y 2059. Entonces quiero todos los que sean mayores e iguales a 1908. Selecciono el operador mayor o igual, escribo el valor de campo y le doy a agregar. Hago la búsqueda. Me devolvió 5.706 libros. Obviamente ahorita se pasó porque por ejemplo aquí está el registro 6.600 si lo ordenamos. Perdón. Si lo ordenamos, ven que hay registros que 12.000 a 66.141 que sobrepasan el rango que estoy buscando. Bueno, regresamos de nueva cuenta aquí a registros. Ahora queremos los que sean menores o iguales a 2059. Cambiamos de nuevo el operador, menores o iguales. Le damos a agregar, buscamos y de nueva cuenta, pues si se dan cuenta, nos pasamos de la cantidad de libros porque va a haber libros con número de registro menores a 1908. Por ejemplo, aquí el 12, el 11, el 10, el 9, el 8. Entonces,
Ya hicimos las dos operaciones, pero todavía no se ajusta a lo que necesito. ¿Cómo logro hacer esa búsqueda de rangos? Bueno, una vez que ya hice las dos búsquedas, tanto de mayor igual y menor igual, lo que tengo que hacer es irme a la sección de historia. Claro, porque no debo cerrar aquí. Vamos a seleccionar lo que son las dos búsquedas y en este caso seleccionamos esta búsqueda de aquí, la de 1908, mayor o igual a 1908 y la de menor o igual a 2059. Le vamos a dar clic en el botón combinar, se crea la búsqueda y ya tengo los registros que están entre el rango que yo quería, entre 1908 y 2059. En este caso, como ven, solo me devolvió 100 registros. Este tipo de búsqueda la estoy usando yo para generar los informes de los registros con los que estoy trabajando recientemente, porque luego me piden esos informes. Entonces, en este caso, lo que hago es seleccionar el rango de... Porque como yo estoy trabajando en un orden, por eso me puedo utilizar esto. Ustedes podrían hacer ciertas combinaciones y generar la búsqueda que les interesa. Pero aquí yo solo les estoy poniendo un ejemplo. En este caso, pues ya cuando ya tengo los registros que estaba buscando, en este caso los 100 que están entre el rango que yo puse, lo único que hago es una de dos, o a productos impresos o lo exporto. En este caso yo lo exporto y lo mando a un Excel. Ya esto ya lo vimos cómo se hace cuando en un video anterior. Lo hago Excel por columnas, elijo las columnas que necesito. En este caso, por ejemplo, la de autor, título, pie de imprenta y las clasificaciones DUI, LC, genera archivo de salida, ejemplo. Le doy guardar y lo proceso. Exporté los en registros. Si quiero ver el archivo, se abre. Aquí está la información que ya solamente copio y pego en otro archivo para generar mi informe. Para aquí ya está la información que yo necesito. Para eso utilizo ese tipo de búsqueda. A ustedes también les podría servir o le pueden encontrar otra utilidad, pero bueno, esa es la que le hemos encontrado hasta ahora. Cierro esto un momento, salgo de aquí. Y eso sería todo en cuanto al filtro de campos fijos. Ahora continuaremos con el filtro de producción. Lo seleccionamos y vemos que cambia esta situación de los subfiltros. Ahora son subfiltros de fecha de ingreso, ingresado por, fecha de modificación y modificado por. Vamos a empezar con el subfiltro de fecha de ingreso. Por ejemplo, a mí me interesa recuperar con qué material o qué materiales he ingresado desde que yo estoy trabajando en esta biblioteca. Aquí hay que tener cuidado porque si ponen el operador y si no cambian el operador, puede ser que no les devuelva nada, porque si dejan igual y ponen una fecha, probablemente solamente va a buscarlos de esa fecha en específico. Y probablemente a lo mejor no capturaron nada y no les devuelva nada. Pero como a mí me interesa todos los que son a partir de una fecha en adelante, lo que tengo que hacer es utilizar el operador mayor o igual que. Aquí en el valor de campo solo me permite capturar la fecha. Puedo aquí seleccionarla del calendario que se me despliega o ponerla yo a mano. En este caso la voy a poner a mano porque es más rápido que estarla buscando en el calendario porque hay que estar por año, por mes y por día. Entonces pongo la fecha de la que yo ingresé a trabajar aquí, por ejemplo, le doy a agregar y le doy buscar. Y el sistema me devuelve que yo he trabajado, por ejemplo, en mi caso, en este ejemplo, desde que yo ingresé hasta la fecha de hoy, con 1409 materiales.
Pero, por ejemplo, si me pidieran a mí un informe de con qué materiales he trabajado desde que yo ingresé, así genero el informe, lo exporto, ya como vieron en el ejemplo anterior, y saco la información y de ahí la paso al informe donde lo quiera hacer. Y así recuperaría yo la información. Es bastante sencillo de utilizar. Aquí pueden jugar con las fechas. Igual si necesitan, por ejemplo, ahora me pidieran todos los menores o iguales a la fecha en la que yo ingresé, pues simplemente menor igual, ponen la fecha. Antes de que yo ingresara a trabajar, aquí, y le doy a agregar, lo busco y son 5.938 materiales. Son estos, yo no los he trabajado. Bueno, no los ingresé yo, los ingresaron otras personas. Y esa es la utilidad que yo al menos le he encontrado hasta ahora. Ustedes pueden jugar con los operadores, con las fechas, pensar en situaciones en las que pudieran utilizarlos, pero así más o menos se utilizan este subfiltro con los operadores. Aquí no hay eh, una situación tan compleja, simplemente es utilizar el operador y poner la fecha. El siguiente subfiltro ingresado en este caso, si recuerdan, les dije cuando les expliqué en los pasos previos o en la introducción, es que aquí es con el usuario del sistema. En este caso, yo estoy utilizando el supervisor. Ustedes podrían utilizar otro usuario. ¿Qué usuario estoy utilizando en este momento? Aquí en la parte inferior les dice qué usuario están utilizando. De todas maneras, tienen que recordar con qué usuario entraron al sistema. Como aquí nosotros solo hemos utilizado supervisor, pues vamos a utilizar el usuario supervisor. Dejamos el operador igual, aquí sí, porque aquí sí me interesa que todos los registros que haya capturado supervisor me los devuelva. Le doy a agregar y le doy buscar. Y aquí efectivamente me devuelve 7.347 registros que han sido capturados por supervisor y son la cantidad de registros que yo tengo, 7.347, porque en esta biblioteca todos los registros han sido capturados con el usuario supervisor. Si ustedes tuvieran otras cuentas de usuario con sus privilegios para captura, pues aquí, dependiendo del usuario que busquen, es lo que les va a devolver. Igual de nueva cuenta, ahí con los operadores pueden jugar, pero realmente no le encuentro yo otra muy... Sí se puede, pero no le encuentro yo mucha utilidad el estar buscando... eh, bueno, solamente que me pidieran un reporte de cuántos registros ha capturado cada usuario, pues ahí podrían buscar. Me interesan todos los usuarios superiores o iguales a tal o menores iguales a tal. ¿Ya? Entonces ahí pudieran ustedes utilizarlos. Yo de momento como aquí solo se utiliza un usuario, pues no puedo hacer el ejemplo porque no me va a salir nada. O bueno, sí me va a salir, pero pues como solo tengo un usuario, pues no se va a notar la diferencia. Entonces, así de simple es utilizar este subfiltro de ingresado por. El siguiente subfiltro, fecha de modificación. En este caso es cuando un material que ya estaba capturado se le hizo alguna corrección. Entonces ahí entra en juego la fecha de modificación. No es la fecha de cuando se ingresó, es la fecha de cuando se le hizo la última modificación. Entonces, en este caso, igual que como el de la fecha de ingreso, tengan cuidado con el operador, porque si ponen igual, solo los va a buscar con esa fecha. Pero si necesitan de una fecha para hacia adelante o hacia atrás, tienen que utilizar los operadores mayor que, menor que, mayor igual, menor igual, incluso hasta el de diferente. Pero bueno, yo por ejemplo voy a buscar con mayor o igual. Y me interesan todos los que han sido modificados a partir del 1 de junio del 2015. En este caso, dejo la fecha, doy a agregar. Bueno, aquí ya se agregó dos veces, pero no importa. Le damos buscar. Y aquí ya me devolvió la lista de los materiales con los que he estado modificando o que se han estado modificando aquí. En este caso, a diferencia de los materiales ingresados que fueron 1.409, aquí se han modificado 1.824 materiales. Y así pueden trabajar con ese filtro, subfiltro, perdón.
Ya dependiendo de las necesidades que tengan, recuerden, esto es la fecha en que se modificó un registro ya capturado. Esa es fecha de modificación, y fecha de ingreso es la fecha en que se capturó por primera vez un registro. Esa es la diferencia entre las dos fechas. Por último está el subfiltro modificado por, igual que como la de las fechas. Una cosa es quién lo ingresó por primera vez, y otra muy diferente es quién lo modificó en algún momento posteriormente. De nueva cuenta, como nosotros solo utilizamos el usuario supervisor, pues solamente podemos buscar con ese usuario. Dejamos el operador igual, ponemos el nombre del usuario. Recuerden, el nombre del usuario es el que ponen cuando entran al sistema y es el que aparece aquí en la parte inferior. Dejamos el operador, damos a agregar y buscamos. Y de nueva cuenta me dice que en este caso, si recuerdan en la consulta inmediatamente anterior que hicimos, me devolvió que se han modificado 1800 o 1824 registros a partir de una determinada fecha. Y esas 1824 modificaciones han sido realizadas por supervisor, por el usuario supervisor. Y así igual ustedes pueden jugar con esos subfiltros y no hay ningún problema. Con los operadores igual, pero yo les digo que ya al menos yo hasta ahora no he tenido la necesidad de buscarlos igual, de utilizarlos, perdón. Ustedes pueden utilizarlos dependiendo si tienen más usuarios. Además del supervisor, pues ya les puede servir esto. Solamente les estoy enseñando cómo utilizarlos. Creo que ya se ha estado entendiendo cómo se utilizan esta cuestión de los operadores. Y eso sería todo en cuanto a este subfiltro. La verdad tampoco tiene mucha complejidad. Por último, está el subfiltro de ejemplares. En este caso, la lista de subfiltros es mucho mayor. Pero este, como se los expliqué en la introducción a este tema, tiene una condicionante, que es que se estén utilizando los usuarios de la biblioteca. No los usuarios para ingresar al sistema, como expliqué, sino que este sistema permite crear una serie de usuarios de las personas que son consultantes de la biblioteca y que a los cuales se les prestan libros. Entonces, esto es para tener un control mediante sistema. En nuestro caso, nosotros lo seguimos haciendo manual. No tenemos como tal un control sobre los consultantes dentro del sistema. ¿Por qué no? Porque en este caso nuestra cantidad de consultantes no es tan grande. Entonces, por lo regular siempre vienen las mismas personas que son los investigadores, y de vez en cuando viene alguna persona externa. Entonces sería bastante engorroso crearle un usuario a una persona que a lo mejor viene una sola vez o que venga pues 2 veces al año. Entonces sería llenar el sistema con información que no la necesita, porque tenemos el control manual. Nosotros, a lo mejor ustedes sí tienen la necesidad de hacerlo. Entonces, nosotros en nuestro caso, en nuestra biblioteca, no podríamos utilizar todo ese tipo, esos subfiltros, lo que son veces prestado, reservado por, fecha de entrega, fecha de vencimiento, plazo, prestado a y situación. Porque no tenemos activados los usuarios bibliotecarios, ¿no?, del sistema. Podríamos utilizar lo que es colección, estatus colección, campo libre, ejemplar, volumen, tomo, parte, suplemento. Pero al menos yo no le he encontrado una utilidad. Porque va a ser muy raro que yo busque una serie de libros por el número de volumen. Por ejemplo, entonces volumen 5 igual a volumen 5. Agrego, busco. Y pues sí, me devuelve todos los libros que tienen algún ejemplar con volumen 5, pero como que se me haría una búsqueda muy engorrosa cuando se supone que yo por lo regular, o nosotros en general como usuarios del sistema, vamos a buscar algo en específico, no algo tan general. Entonces este subfiltro, como estos subfiltros, como que no están así muy bien pensados. Si acaso sería más el de colección, que ese sí yo entendería su utilidad, porque es acervo general, artículos audiovisuales, consulta, códices, etcétera, 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 libros, publicaciones.
Entonces, por ejemplo, si yo quiero todo lo que esté capturado como libros en el sistema, pongo lbs de libros igual a libros. Si juego con el operador, me supongo que igual es conforme a esta lista, los que estén mayor y si pongo mayor o igual a LBS va a ser LBS y publicaciones periódicas. Si pongo menor o igual a LBS va a ser LBS, FR, códices, consultas, audiovisuales, artículos, etcétera. Creo que eso ya se está entendiendo con los ejemplos anteriores. Pero por lo regular, como solo me va a interesar un cierto grupo, o que fueran todos los que no son libros, por ejemplo, tendría que poner diferente. Pero por ejemplo, aquí pongo los que son libros, le doy a agregar, busco y me devuelve 1364 registros que están capturados como libros. ¿Cómo sé eso? Porque aquí nos está diciendo, cuando abro una ficha, aquí arriba me dice que son libros. Por ejemplo, si busco acervo general, a ver si me devuelve algo, igual son 5898. Aquí AC. Entonces, pues aquí dependiendo de la necesidad y de cómo han estado capturando esos registros, es como lo van a buscar. ¿Qué pasa si quiero todos los diferentes a libros? Pongo libros, diferente de, agregar y busco. Y me está devolviendo todo lo que está capturado, pero que no sea libro. Aquí no tengo forma de verlo más que solamente abriendo las fichas. Lamentablemente, aquí tiene AB, que me supongo que es de audiovisual. Entonces, pues aquí depende de la necesidad. Yo realmente este filtro como tal casi no lo he ocupado. Salvo que si necesitar algo muy específico, es como lo van a utilizar. Y como les digo, igual, pues yo ahorita no puedo utilizar estos porque no tengo activado esta cuestión de los usuarios en el sistema, de los usuarios bibliotecarios, de los visitantes que vienen a consultar. Entonces, pues no puedo utilizar estos. Igual a ustedes si les pudiera servir, me podría interesar cuántas veces se ha prestado un material, quién lo ha reservado, cuándo lo entregó, la fecha de cuándo se vencen determinados materiales para que saber cuándo los tienen que devolver, a quién se lo prestamos, etcétera. A nosotros, pues como les dijimos en nuestra biblioteca, pues no tiene mucho caso porque tampoco es tan grande la biblioteca ni tampoco tenemos tantos usuarios diversos. O sí, pero que sean constantes, porque pues los que son constantes por lo regular son los investigadores y pues ya esos ya los conocemos y se les da un trato diferente. Y los consultantes en general, pues por lo regular son personas que vienen una vez, dos veces y de ahí es muy raro que regresen o regresan después de mucho tiempo. Entonces, pues no le veo caso que se le haga un usuario consultante en el sistema, porque solamente es llenar el sistema con información que no se necesita. Igual hasta después se nos olvida que esté ahí y no se actualice el estatus en el sistema. Entonces, para nosotros no es muy necesario, a lo mejor para ustedes sí. Pero para eso servirían estos subfiltros. Igual ya nada más sería buscar lo que, por ejemplo, las veces prestado y jugar con el operador y el valor del campo. Ya dependiendo del campo que vayan seleccionando, esto va a ir cambiando. Entonces, si empujamos esto, no me devuelve nada porque nosotros no lo usamos. Entonces realmente este subfiltro pues no le he encontrado mucha utilidad. Entonces pues ya solamente lo vimos así que de forma muy general porque en realidad pues no tiene mucha utilidad. Son más útiles a mi forma de verlo los subfiltros de campos fijos y los de producción porque sí los he utilizado cuando menos una vez. Más que nada los de campos fijos, como ya se vieron en el ejemplo que hice. Los de producción también tienen ciertas situaciones interesantes, pero dependiendo de la información que me requieran es para lo que lo puedo utilizar. También lo tendría ejemplares, pero necesitarían tener activado esa cuestión de los usuarios. Si no, pues realmente no le encuentro yo mucha utilidad de eso de buscar un libro por tomo y no por el nombre del libro o por la temática del libro. Voy a buscar todos los libros que se... Sí pudiera ser, si es el único dato que tengo. Pero creo que el resultado de la búsqueda sería muy engorrosa y la verdad no creo que les funcione. Yo creo que lo más sencillo sería buscar materiales por otro
dato que por sí, por el tomo o por el volumen. Entonces yo creo que por este subfiltro creo que es todo. Y sobre esta temática de los filtros y subfiltros, pues creo que ya también sería todo por el momento.